Un alma del purgatorio explicó por qué fue olvidada. ¿Alguna vez has oído que algunas almas permanecen en el purgatorio porque fueron olvidadas por la gente aquí en la tierra? Puede parecer extraño, pero es una vieja idea de la Iglesia Católica. La historia dice que estas almas necesitan oraciones y recuerdos para seguir adelante, como si fueran un amigo al que ya nadie visita. Entendamos esto de forma sencilla, como si se tratara de una conversación cotidiana. Imagínese que tiene un familiar querido que falleció. Al principio, todos lo recuerdan, rezan, encienden velas, hablan de lo importante que era. Pero con el tiempo, la vida se vuelve ocupada. La gente se distrae con el trabajo, la familia, los problemas e incluso con cosas tontas, como las redes sociales. Poco a poco, ese familiar va quedando de lado en la memoria. Ya nadie reza por él, ya nadie pronuncia su nombre. Es como si hubiera desaparecido de la memoria de todos. Ahora, piensa que este familiar aún no ha ido al cielo. Está en el purgatorio, que es como un lugar de espera donde las almas se purifican antes de ir al cielo. Allí sienten un enorme anhelo por la tierra y por las personas que amaban. Pero si nadie más los recuerda, es como si estuvieran atrapados en una habitación oscura, sin nadie que les abra la puerta. Las oraciones y los recuerdos son como llaves que ayudan a abrir esa puerta y les permiten seguir adelante. ¿Por qué sucede esto? Pongamos un ejemplo práctico. Digamos que tienes un amigo que murió hace 5 años. En los primeros meses lloraste, oraste e incluso soñaste con él. Pero hoy, cuando alguien habla de muerte, piensa en otras cosas. Tal vez incluso olvidaste su cumpleaños o el día en que falleció. Esto no es malo, es simplemente la vida que sigue. Pero para su alma, es como si de repente dejaras de llamarlo. Otro ejemplo, imagina que le debes un favor a alguien. Si nunca pagas, la persona sigue esperando, hasta que se rinde. Es similar con las almas del purgatorio. Hicieron cosas buenas en la tierra, pero también cometieron errores. Las oraciones y misas son como un pago que ayuda a aclarar estos errores. Si nadie hace esto por ellos, quedarán atrapados en este lugar de espera. Algunas personas dicen que las almas olvidadas aparecen en sueños o dan señales para ser recordadas. Puede ser un olor que te recuerda a la persona, un objeto que desaparece y aparece de la nada, o incluso un pájaro que toca la ventana todos los días a la misma hora. Son como pequeños empujones para decir, oye, no me olvides. Es como cuando intentas hablar con alguien por el móvil y se corta la llamada. Vuelve a intentarlo hasta que lo consigas. ¿Pero por qué es tan importante recordarlos? Porque el amor no termina cuando alguien muere. Si amaste a alguien en la vida, ¿por qué dejarías de amarlo más tarde? Es como tener un hijo, no dejas de cuidarlo solo porque crece. Las almas del purgatorio son como niños espirituales que necesitan este cuidado. Una oración rápida, un pensamiento amable o una vela encendida pueden marcar la diferencia. Y no tiene por qué ser nada complicado. No es necesario memorizar largas oraciones ni gastar dinero. Simplemente habla desde el corazón, como si estuvieras hablando con la persona. Podría ser algo sencillo, mamá, hoy me acordé de ti. Espero que estés bien. Oh, amigo, te extraño. Que Dios te bendiga. Estas pequeñas actitudes son como abrazos para quienes esperan. También ayuda a asistir a misas en memoria de los difuntos. Muchas iglesias hacen esto en noviembre, pero puedes solicitar una misa en cualquier época del año. Es como enviar una carta a alguien a quien amas, excepto que esa carta va directamente a Dios, pidiéndole que ayude al alma a avanzar. Otra cosa importante es no tener miedo. Algunas personas evitan hablar de los muertos porque creen que atraerán cosas malas. Pero no es así. Recordar a los que han fallecido es un acto de amor, no de miedo. Es como visitar una tumba, no vas allí para estar triste, sino para demostrar que esa persona todavía es importante para ti. ¿Qué pasa si te olvidas de alguien? No necesitas culparte a ti mismo. La vida es muy ocupada y, a veces, nos distraemos. Lo importante es empezar de nuevo. Podría ser hoy, ahora mismo. Cierra los ojos y piensa en alguien que falleció. Di su nombre en voz alta. Bien, ya has empezado a ayudar. En resumen, las almas del purgatorio son como personas que hacen cola en el banco. Hicieron su parte,
pero necesitan un pequeño empujón para seguir adelante. Ese pequeño empujón son las oraciones, los recuerdos y el amor de la gente aquí en la tierra. Si nadie los recuerda, es como si estuvieran olvidados en un rincón, sin nadie a quien acercarse. No tiene por qué ser nada grandioso. Un pensamiento, una vela, una oración sincera son suficientes. Es como cuando tienes hambre y alguien te ofrece un trozo de pan. No es un festín, pero sacia el hambre al instante. Para las almas del purgatorio, estas pequeñas acciones son como ese trozo de pan, les dan fuerza para continuar. Así que la próxima vez que pienses en alguien que ya no está, no lo dejes pasar. Di el nombre de la persona, reza una oración o enciende una vela. Puede ser rápido, puede ser sencillo. Lo importante es no dejar que el olvido los atrape en ese lugar de espera. Porque, al fin y al cabo, todos queremos lo mismo, ser recordados con cariño. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque olvidar no es solo una cuestión de memoria, sino de conexión. Imagina que estás en un lugar oscuro, solo, esperando que alguien te llame. Escuchas voces a lo lejos, pero nadie pronuncia tu nombre. Es como si no existieras para esa gente. Ahora bien, piensa que, de repente, alguien susurra tu nombre con cariño. Te sientes visto, recordado, amado. Esto es exactamente lo que les sucede a las almas del purgatorio. Las personas a menudo sienten que necesitan hacer algo enorme para ayudar a quienes se han ido. Pero no es así. No se trata de construir una iglesia o donar una fortuna. Se trata de los pequeños gestos cotidianos, esos que no siempre apreciamos. Por ejemplo, cuando estás limpiando la casa y encuentras una foto antigua de alguien que ha fallecido. En lugar de guardar rápidamente y seguir adelante, haga una pausa por un segundo. Mira esa foto, sonríe, recuerda un buen momento que habéis pasado juntos. Esto ya es una oración. O cuando pasas por una iglesia y ves una vela encendida. Tú también puedes encender uno, aunque sea por unos segundos, y pedirle a Dios que ayude a esa alma a encontrar la paz. Otra cosa que ayuda mucho es contar historias. ¿Conoces a esa tía que siempre hacía el mejor pastel de zanahoria? ¿O ese abuelo que contaba historias de cuando era joven? Hablar de ellos, reírse de los recuerdos, compartir lo que enseñaron es una forma de mantenerlos vivos en el corazón de las personas. Y cuando alguien nuevo en la familia escucha estas historias, es como si esa alma ganara a otra persona que lo conoce y lo ama. Es como si dijera, mira, yo existí, hice una diferencia y todavía lo hago. Tampoco tiene por qué ser solo en fechas especiales, como cumpleaños o el Día de Todos los Difuntos. Podría ser cualquier día cualquiera. Por ejemplo, si estás cocinando y recuerdas esa receta que hacía tu abuela, hazla y piensa en ella mientras la preparas. O si estás escuchando una canción que le gustó a tu papá, cántala y siente que él está ahí de alguna manera. Estos momentos son como hilos invisibles que nos conectan con aquellos que han fallecido. Y cuantos más cables, más fuerte será esta conexión. Lo más hermoso de todo esto es que no es solo el alma la que se beneficia de estos recuerdos. Nosotros también ganamos. Porque cuando recordamos a alguien con amor, sentimos que esa persona sigue siendo parte de nuestra vida. Es como si ella todavía estuviera a nuestro lado, solo que de otra manera. Y eso trae consuelo, especialmente cuando te extrañamos. Así que no tengas miedo de recordar. No creas que es una tontería detenerse un minuto a pensar en los que han fallecido. Cada vez que haces esto, estás ayudando a que esa alma se acerque al cielo. Y, como beneficio adicional, estás llenando tu propio corazón de amor y gratitud. Porque, al fin y al cabo, la vida se compone de estas pequeñas cosas, un nombre dicho con cariño, un recuerdo compartido, un gesto de amor. Y son precisamente estas pequeñas cosas las que marcan la diferencia. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque muchas veces, después de que alguien muere, pensamos que ya no podemos hacer nada por él. Que todo lo que se podía hacer ya se ha hecho. Pero no es así. Las almas del purgatorio todavía nos necesitan, aunque ya no estén aquí. Dependen de nuestras oraciones, de nuestras buenas obras y, sobre todo, de nuestros recuerdos. Imagina una persona que era muy importante para ti, pero con el tiempo dejaste de hablar de ella. Tal vez porque tengo miedo de llorar, tal vez porque creo que los demás no quieren oírlo. Pero esta alma, allá en el purgatorio,
siente esta distancia. Es como si dijera, ¿ya nadie se acuerda de mí? ¿No hice una diferencia en la vida de nadie? Y esta duda, esta tristeza, hace que tarde más en purificarse y llegar al cielo. Ahora piensa en otra situación, estás pasando por un momento difícil, de repente, recuerdas algo que esa persona te enseñó. Una palabra de consuelo, un consejo, un simple gesto. Y, sin darte cuenta, sonríes. Ese recuerdo te dio fuerzas. Bueno, también funciona así para el alma. Cuando la recuerdas con amor, es como encender una luz en la oscuridad para ella. Es como decir, no te olvidan. Tú importas. Y no tiene por qué ser nada grandioso. No es necesario dar un discurso ni orar durante horas y horas. A veces, todo lo que se necesita es un pensamiento rápido, hoy el cielo es hermoso, apuesto a que a mi abuela le encantaría verlo. Oh, me acordé de esa receta que hacía mi padre, voy a intentar hacerla igual. Son pequeños gestos, pero tienen un peso enorme. Porque demuestran que esa persona aún vive en ti. También es importante entender que no es solo el alma la que nos necesita, sino que nosotros también la necesitamos. Cuando perdemos a alguien, es común sentirnos vacíos, como si una parte de nosotros se hubiera ido con esa persona. Pero cuando mantenemos vivo el recuerdo de esa persona es como si siguiera acompañándonos. Ella ya no está aquí físicamente, pero su amor, sus lecciones y su presencia siguen con nosotros. Por ejemplo, si un amigo tuyo falleció y solías hablar con él de tus problemas, puedes seguir haciéndolo. No es necesario que lo hagas en voz alta si no quieres. Piensa, ¿qué me diría ahora? Y muchas veces la respuesta llega, como si todavía estuviera a tu lado. Esto no es imaginación, es amor. Es la forma que tiene el corazón de mantener viva la conexión. Entonces, la próxima vez que extrañes a alguien, no intentes reprimir ese sentimiento. No sienta que es mejor seguir adelante y olvidar. Al contrario, deja que el anhelo te guíe. Habla de esa persona, cuenta historias sobre ella a quienes no la conocían, mira fotos antiguas, visita lugares que le gustaron. Cada vez que haces esto, le estás diciendo a esa alma, aún te amo. Todavía eres parte de mi vida. Y no te preocupes si a veces los recuerdos duelen. Es normal. El dolor es parte del amor. Pero, con el tiempo, notarás que este dolor se convierte en algo más ligero, más dulce. Se convertirá en agradecimiento por haber conocido a esa persona, por haber tenido la oportunidad de amarla. Y este agradecimiento es un regalo para ti y para ella. Al final, todo es cuestión de amor. El amor no termina con la muerte. Simplemente cambia de forma. Y una de las formas más hermosas de amar a alguien que ya no está es mantener viva su memoria. Porque mientras alguien se acuerde de nosotros, nunca estaremos completamente muertos. Mientras alguien nos ame, seguimos existiendo, de una forma u otra. Así que no tengas miedo de amar, de recordar, de sentir. Estas son las cosas que realmente importan. Y son ellos los que harán que, un día, cuando nos volvamos a encontrar, ya sea en el cielo o en otro lugar, podamos mirarnos y decir, nunca te olvidé. Porque, en el fondo, eso es lo que todos queremos, ser recordados, ser amados, marcar la diferencia. Y puedes darle este regalo a alguien hoy, con un simple pensamiento de cariño. Y es precisamente por eso que algunas almas del purgatorio se sienten olvidadas. No porque la gente haya dejado de quererlos, sino porque, con el tiempo, la rutina y las preocupaciones cotidianas, su recuerdo se vuelve cada vez más lejano. Es como cuando guardamos una foto antigua en el fondo de un cajón, todavía existe, pero ya no es visible. Y sin esta presencia constante en la memoria, el alma puede sentir que fue abandonada, aunque no sea por malicia. Imagínense una abuela que siempre cocinaba para sus nietos, les contaba historias y les daba consejos. Después de su muerte, sus nietos crecen, se casan, tienen hijos y la vida se vuelve ocupada. Al principio todavía piensan en ella en ocasiones especiales, como cumpleaños o Navidad. Pero a medida que pasan los años, incluso estos recuerdos se vuelven rápidos, casi automáticos. La abuela, allá en el purgatorio, extraña esa conexión diaria, ese cariño que no necesita palabras. No quiere que la recuerden solo una vez al año, sino en las pequeñas cosas, cuando alguien hace esa receta que ella enseñó, cuando un niño se ríe como ella,
Cuando alguien repite un dicho que ella siempre dijo. Otro ejemplo es un amigo que se fue temprano. Al principio, los demás amigos se reúnen para hablar de él, compartir fotos e historias. Pero, con el tiempo, las conversaciones cambian. Nuevos amigos entran en la vida de cada uno y el que se fue se va. No porque ya no lo amen, sino porque la vida no se detiene. Su alma, sin embargo, sigue ahí, esperando una señal de que no ha sido olvidada. Tal vez algún día alguien vea una película que le encantó y piense, oh, a tal o cual le encantaría. O escucha una canción que te recuerde a él y sonríe a solas. Estos pequeños momentos son como hilos invisibles que mantienen viva la conexión. El purgatorio no es un lugar de castigo eterno, sino de purificación. Es como una sala de espera, donde el alma se prepara para encontrarse con Dios. Y, en esta espera, lo que más ayuda es saber que todavía sois amados y recordados aquí en la tierra. Es como si las oraciones, los recuerdos y los gestos de cariño fueran gotas de agua que ayudan a apagar el fuego de las faltas que necesita superar. Cuanto más amor recibe, más ligera se siente para seguir adelante. Entonces no tiene que ser nada grande. No es necesario hacer promesas, encender velas todos los días ni orar durante horas. A veces, todo lo que se necesita es un pensamiento sincero, una historia contada a alguien que no la conoce o incluso un gracias susurrado en silencio. Estos pequeños actos son como abrazos invisibles que llegan al alma y dicen, aún eres parte de mi vida. ¿Y sabes qué es más bonito? Cuando hacemos esto, no solo estamos ayudando al alma del difunto. También nos estamos ayudando unos a otros. Porque mantener viva la memoria de quienes amamos nos hace más humanos, más agradecidos, más conectados con lo que realmente importa. Es como si, al recordarlos, recordáramos también quiénes somos y qué llevamos en el corazón. Así que, la próxima vez que pases por la casa donde vivió alguien que ha fallecido, o veas un objeto que te recuerde a esa persona, no apartes la mirada. Detente un segundo, sonríe y deja que el recuerdo venga. No tiene por qué ser triste. Puede ser ligero, como un suspiro de anhelo mezclado con gratitud. Porque, al fin y al cabo, el amor no está hecho solo de grandes gestos, sino también de esas pequeñas cosas que nadie ve, pero que marcan la diferencia. Y si alguna vez te has sentido olvidado en algún momento de tu vida, debes saber que esto también pasará. Porque el amor verdadero no desaparece, simplemente permanece almacenado en algún lugar, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente. Y cuando menos lo esperamos, regresa, ya sea en un sueño, en una canción o en el abrazo de alguien que nos recuerda a alguien que falleció. Porque, en el fondo, todos estamos hechos de recuerdos. Y mientras alguien guarde un recuerdo de nosotros, siempre estaremos cerca. Y es precisamente por eso que algunas almas del purgatorio piden no ser olvidadas. No porque quieran que suframos por ellos, sino porque saben que, a veces, el simple hecho de recordarlos es una forma de aliviar el peso que cargan. Imagínese una madre que siempre preparaba el desayuno a sus hijos antes de salir a trabajar. No pedía elogios, no esperaba un gracias todos los días, pero sabía que ese pequeño gesto, el olor del pan tostado, la taza caliente sobre la mesa, marcaba la diferencia en la rutina de la familia. Ahora, después de irse, puede que esté en el purgatorio pensando, ¿alguien todavía recuerda ese café? ¿Echa de menos la forma en que corto la fruta en forma de estrellas para alegrar las mañanas? No es egoísmo. Es como si dijera, por favor, no dejes que me convierta en un retrato polvoriento en el armario. Acuérdate de mí cuando hueles el café, cuando escuches una canción que nos gustaba o incluso cuando tropieces con esa sartén que siempre dejaba en el mismo lugar. Porque, en el fondo, las almas saben que el anhelo no es solo nuestro, también nos extrañan. Y cuando alguien lo recuerda con cariño, es como si una ligera brisa lo atravesara, quitándole algo de ese dolor de estar temporalmente distante. ¿Pero cómo hacer esto en la práctica? No tiene por qué ser nada complicado. Podría ser decirle a un amigo, sabes, mi abuelo siempre decía que la vida es como un árbol. Cuantas más raíces tenemos, más fuertes nos volvemos. O, cuando pases por un lugar que le gustó a tu ser querido, detente un segundo y piensa, a tal o cual le encantó ese parque. Apuesto a que ahora mismo estaría persiguiendo palomas. Incluso cocinar una receta que ella enseñó, aunque salga un poco torcida, es una forma de mantener la conexión. Lo importante no es hacerlo perfectamente, sino hacerlo con el corazón.
¿Y si a veces el recuerdo va acompañado de tristeza? Todo está bien. No necesitas culparte por perdértelo. Es como cuando perdemos un objeto que nos gustaba mucho, un juguete de la infancia, un libro con notas, y, aunque sabemos que no volverá, todavía sentimos una opresión en el pecho. Es similar con la gente. La diferencia es que, con el tiempo, la tristeza se va mezclando con otras cosas. Con las risas que nos hizo dar la persona, con los consejos que aún utilizamos, con sus maneras que terminamos heredando sin darnos cuenta. Un alma del purgatorio explicó que el olvido no se trata solo de no recordar tu nombre o tu rostro, sino de dejar de llevar ese amor dentro de nosotros. Es como si alguien borrara lentamente las estrellas de un cielo que nos sabíamos de memoria. Por eso, nos piden que no dejemos que esto suceda. No para ellos, sino para nosotros mismos. Porque, al fin y al cabo, los recuerdos son como las semillas, cuanto más las regamos, más flores crecen. Y estas flores son las que nos mantienen vivos, incluso cuando los que amamos ya no están aquí. Así que la próxima vez que alguien diga que no quiere ser olvidado, no crea que es una petición difícil. Es solo un recordatorio de que el amor no necesita grandes demostraciones para existir. A veces basta con un pensamiento rápido, una sonrisa espontánea o incluso un «hoy te extrañé», dicho en voz baja. Porque, en el fondo, lo que quieren estas almas es saber que, incluso del otro lado, siguen siendo parte de nuestra historia. Y que, mientras alguien los tenga en su corazón, nunca estarán solos.